Era Semana Santa y decidí visitar a mi abuela en su casa del campo, en Boyacá. Esa región es conocida por sus leyendas, pero yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Hasta que una noche, mi abuela me pidió que la acompañara a rezar el rosario al pie de un árbol viejo que estaba cerca de la casa. Según ella, ese árbol era el lugar donde las ánimas del purgatorio se manifestaban para reclamar sus ofrendas por algún beneficio recibido. Buenas noches, bienvenidos al Latido del Miedo. Hoy les traigo una historia que los llevará de vuelta a esas noches inquietantes, cuando durante una visita a una finca o rancho, algún familiar nos contaba una experiencia paranormal. Esas historias que convertían el campo en un lugar aterrador, donde el crujir de los árboles movidos por el viento y cada sonido nocturno, cada ruido del bosque, alimentaban nuestro miedo y nuestra imaginación, transformando el momento de ir a dormir en una larga e intranquila noche. Esto fue lo que le sucedió a Juan, pero sería él quien viviría en carne propia un encuentro aterrador con las ánimas del purgatorio. Prepárense, porque esto que van a escuchar probablemente entrará en tus sueños. Hola, mi nombre es Juan, soy de Colombia, y lo que les voy a contar me pasó hace unos años, pero aún me cuesta hablar de esto sin sentir escalofríos. No espero que todos me crean, pero les aseguro que esto es real. Cuando mi abuela me pidió que la acompañara a rezarle a las ánimas, aunque me parecía extraño, acepté por respeto. Mi abuela decía que en varias ocasiones había acudido a las ánimas del purgatorio para hacerles peticiones, las cuales eran concebidas. A cambio, se debía rezar por ellas, para que éstas pudiesen descansar en paz. Lo que se dice, son almas que por alguna razón se encuentran atrapadas en este mundo. Así que caminamos hasta el árbol con una vela encendida. La noche estaba extrañamente silenciosa, sin el sonido de los grillos o del viento. Con cabeza gacha y los ojos cerrados, empezamos a rezar, cuando de repente sentí un frío inexplicable. El ambiente se tornó pesado, como si algo invisible nos rodeara. Fue entonces cuando abrí mis ojos y vi lo que en ese momento creí eran personas a nuestro alrededor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero noté que mi abuela también las veía. Eran como personas que llevaban vestiduras muy antiguas, pero algo no estaba bien. Parecían deslizarse entre el pasto, por lo que inconscientemente miré hacia abajo y observé asustado que lo que pensaba que eran personas eran figuras humanas que no tenían pies, que se elevaban a pocos centímetros del suelo. Pero lo que verdaderamente me dejó pálido fue cuando vi que tampoco tenían un rostro que se pudiera definir. Era como si les hubieran arrancado la cara. Fue entonces cuando comprendí que se trataba de las ánimas del purgatorio. Mi abuela seguía rezando con fervor, mientras yo estaba paralizado. De pronto, sentí que una de esas aterradoras almas se me acercó demasiado. Sentí una horrible presión en mi pecho que me sofocaba. Fue entonces cuando se oyó una voz desesperada que suplicaba por ayuda. Era extraño, pero yo podía percibir su dolor mientras decía nuevamente. Finalmente mi abuela terminó de rezar, me tomó del brazo y me llevó de vuelta a la casa. Me explicó que en algunas ocasiones las ánimas del purgatorio buscan a quienes recen por ellas para ser liberadas de su tormento. Hay otras y otros que dicen que a las ánimas jamás se les debe hacer peticiones, ya que podrías ser atormentado por el resto de tu vida. Lo cierto es que desde entonces Juan nunca volvió a dudar de las ánimas del purgatorio. ¿Y ustedes invocarían a las ánimas?